Los videojuegos pueden volverse populares por motivos muy diferentes. Algunos llaman la atención del público por su increíble calidad, otros por todo lo contrario. A veces, incluso saltan a la fama gracias a los creadores de contenido. Pero cierto tipo de juegos siguen su propio camino, y lo que nos atrae de ellos es su oscuridad, su temática polémica que no podemos encontrar en ningún otro lado. Es el caso de las sagas Fear and Hunger y Black Souls, por ejemplo, que son conocidas por tratar temas muy delicados de una forma un poco cuestionable. Lo curioso es que estos juegos, a pesar de ser bastante explícitos e inapropiados, pueden comprarse en Steam, que es la tienda de videojuegos digitales más importante del mundo. Aunque viendo la enorme cantidad de bazofia enfermiza que se vende en Steam, no me extraña. Sin embargo, no todos los juegos oscuros o depravados tienen la misma suerte, porque recientemente uno de ellos ha sido prohibido no solo en Steam, sino también en Epic Games. Pero ¿qué es lo que diferencia este título de otros similares? Y lo más importante, ¿es un buen videojuego o simple entretenimiento para enfermos mentales? Dame la mano y descubrámoslo juntos. Horses, o caballos en español, se ve en 4/3, es decir, que tiene barras negras a los lados. Esta decisión de diseño normalmente intenta emular películas o videojuegos antiguos. Cuando iniciamos una nueva partida, aparece en pantalla un mensaje que nos advierte de que Horses contiene escenas de violencia física, abuso psicológico y otras cosas muy feas. Aprovecho este momento para decirte que si eres una persona sensible o con traumas de algún tipo, puede que este vídeo te incomode, así que continúa viéndolo bajo tu propia responsabilidad. Además de detallar las cosas feas que podemos encontrar en el juego, el mensaje clarifica que los creadores no apoyan este tipo de actos y que su función es caracterizar un mundo ficticio y a sus ficticios habitantes. Para mí, esto se sobreentiende, pero no está de más recalcarlo. El juego empieza con una secuencia de un proyector poniéndose en marcha. Y después nos muestra la cara de nuestro personaje, un joven que acaba de llegar a lo que parece una granja. Si tocamos el timbre, vemos un vídeo real de alguien tocando un timbre, y esto ocurre en numerosas ocasiones a lo largo del juego, como veremos dentro de poco. En nuestro pequeño paseo hasta la granja, nos damos cuenta de que de fondo solo se oye el ruido característico de los proyectores antiguos. Además, dado que el juego está en blanco y negro, podemos suponer que los creadores pretendían darle a Horses una estética de película de la época del cine mudo. Llegamos a la granja Barot y nos recibe un hombre de aspecto bastante peculiar, con una expresión facial que no denota una profunda inteligencia. Al hablar con él, descubrimos que nos llamamos Anselmo y que hemos venido a esta granja para trabajar durante el verano porque este semestre hemos sacado muy malas notas. También vemos otros 3 detalles importantes del juego. Primero, que los planos de los personajes mientras hablan son perturbadores a propósito. Segundo, que los diálogos, efectivamente, parecen sacados de una película muda. Y tercero, que en ocasiones podemos elegir una respuesta cuando nos preguntan algo. Os adelanto que esto no tiene ninguna influencia en la historia. Pero bueno, ahí está. En un tablón en la pared delantera de la casa hay un papel con la lista de tareas diarias y con los nombres de los caballos de la granja. Porque sí, la granja Barot es una granja de caballos, como indica el nombre del juego. Entramos en la casa, que está en unas condiciones muy mejorables, y dejamos nuestras cosas en la que será nuestra habitación durante las próximas 2 semanas. De paso, el granjero nos enseña la puerta de la suya y nos advierte de que no debemos entrar bajo ninguna circunstancia. Lo típico, vamos. Al salir, vemos la caseta de Fido, el perro de la granja, que se mueve menos que un gato de escayola, y nuestro anfitrión nos muestra dónde está el huerto y nos dice que cojamos 2 zanahorias para dárselas a los caballos. Entonces, lo seguimos hasta la cuadra.
Resulta que los caballos de esta granja no son caballos normales, sino personas desnudas con una máscara de caballo cubriéndoles la cabeza. A partir de aquí podemos intuir dos cosas: que el granjero está loco como la madre que lo parió y que nuestras 2 semanas en la granja van a ser muy largas. El granjero nos obliga a que nos subamos a los hombros de uno de estos caballos y competimos contra él en una carrera de obstáculos. Si esto os parece surrealista, esperad a ver lo que viene después, porque como premio por su desempeño en la carrera, les damos a estos 2 hombres las zanahorias, y ellos se las comen en el suelo, como si fueran caballos de verdad. El juego se divide en 14 días, y al final de cada uno de ellos, cenamos con este psicópata, que tiene unos gustos televisivos un poco raros y que hace mucho ruido cuando mastica. Por favor, no seáis como él. En cuanto a nuestro personaje, su cara es un poema, aunque no le juzgo, porque la mía sería peor. A veces nos despertamos en medio de la noche y cuesta distinguir si lo que vemos forma parte de una siniestra pesadilla o es simplemente la cruda realidad de la granja. Cada día despertamos, tomamos el desayuno que nos ha preparado el granjero y hacemos lo que éste nos dice. Por ejemplo, dar de comer al perro o regar el huerto. Y durante nuestras jornadas de trabajo aparecen problemas que debemos solucionar. Por si teníais alguna duda, los caballos de esta granja no están aquí por voluntad propia. Cuando el granjero piensa que estamos preparados para encargarnos de la granja nosotros solos, nos explica que la cópula entre caballos está estrictamente prohibida y que si descubrimos a alguno de ellos rompiendo esta regla, debemos notificarle lo antes posible. Al volver al cementerio donde hemos enterrado al hombre para poner su nombre en la lápida, encontramos a una mujer con una máscara de yegua blanca arrodillada ante la tumba, que nos indica que traigamos unas cuantas flores. Este gesto demuestra que los caballos de la granja, aunque no lo parezca, tienen cierto grado de conciencia. Además, esta mujer es importante en la historia, así que acordaos de ella. Como el juego se vuelve repetitivo muy pronto, no voy a contaros la historia punto por punto, pero os haré un resumen de los eventos más importantes. Si queréis ver el juego completo, tenéis mi partida en el canal secundario. Resulta que el perro de la granja no es un perro, sino un hombre con máscara de perro. Un giro de los acontecimientos totalmente inesperado. Después, pillamos a 2 caballos haciendo de las suyas en la cuadra, y cuando el granjero nos pregunta, por miedo a las consecuencias, le decimos quiénes son los culpables. Durante la cena, el lunático nos cuenta que cuando era pequeño, su padre castró a su querido perro porque se frotó contra la pierna del cura del pueblo. Esto parece un detalle estúpido, pero luego entenderéis por qué es importante. Al día siguiente, algunos caballos se escapan y debemos devolverlos a la cuadra. Uno de ellos es la yegua blanca de antes, que está en la puerta de la granja mirando fijamente a un caballo cuyo nombre está tachado de la lista. Cuando interactuamos con ella, lo señala y nos dice libertad. La mañana del día siguiente, el granjero fustiga a la yegua blanca para castigarla por escaparse. Nosotros le curamos las heridas y ella nos da las gracias. Esa noche, el demente nos habla de Fiero, el caballo negro que se escapó, y nos pregunta si lo hemos visto. Nosotros le decimos que no. Cuando amanece, hay visita en la granja. Un padre y su hija, ambos con pinta de tener mucho dinero. La mujer elige a una yegua y la acompañamos para que la monte. Entonces nos dice que sabe que los caballos de la granja no son caballos de verdad, pero que no le importa, porque las personas que muestran actitudes inmorales suelen tener ideas peligrosas, y su padre dice que cada individuo debe cumplir su función en la sociedad si no queremos que el sistema falle. En resumen, justifica los horribles actos del granjero porque a ella no le afectan y además le sirven para divertirse.
Cuando nos pregunta si estamos de acuerdo con sus ideas, le decimos que no, y se despide de nosotros diciendo que ojalá podamos vivir el resto de nuestra vida siendo humanos. Al día siguiente, encontramos en nuestra lista de tareas un mensaje en el que pone "me gustas". Durante la cena, el granjero se emborracha y sale de su habitación, lo que nos permite husmear entre sus cosas. Aquí hallamos dos historietas. En una, este pervertido muestra su despecho por una chica que no le hacía caso y se fue con otro. Y en la otra aparece el castigo que su padre aplicaba a los caballos que montaban a sus yeguas. En el armario hay escondido un muñeco con la boca tapada, una Biblia en la mano derecha, una fusta en la izquierda y un cinturón de castidad. Como podéis imaginar, este muñeco representa al propio granjero. Cuando salimos de la casa, lo vemos pasándolo en grande mientras contempla a dos de sus caballos en plena faena. O sea que la cópula entre caballos está prohibida, pero solo si él no está borracho, ¿no? Al día siguiente, una yegua se pone enferma y el granjero llama a un veterinario para que la trate. Un veterinario que por lo que parece o es ciego o está loco, porque está claro que su paciente no es una yegua de verdad. Antes de dejarle un poco de privacidad para que haga su trabajo, el veterinario nos da un tarro de esperma de caballo que el granjero le había pedido. Un rato después, volvemos para ver qué tal le va. Lo siento, nos dice, está muerta. Para sorpresa de nadie, en vez de culpar al veterinario, el chiflado culpa a otro caballo de la muerte de la yegua y nos obliga a que le ayudemos a castrarlo. Al terminar, la yegua blanca nos dice que nos reunamos con ella detrás del cementerio. Después de obligar al caballo castrado a trabajar a base de golpes, vamos al lugar de reunión y la yegua nos presenta a Fiero, el caballo que escapó. Con él, acordamos ayudar al resto de los caballos a hacer lo mismo, y para ello, envenenamos al perro y abrimos un agujero en la valla metálica. No obstante, el plan falla, y tanto Fiero como su amiga son pillados con las manos en la masa. Tiramos los restos del perro al contenedor, y por la noche, los caballos de la granja muestran su respeto a su frustrado salvador. Por la mañana, un sacerdote llega a la granja para castigar a la yegua blanca por sus malas acciones. A cambio de este privilegio, el sacerdote regala al granjero una cesta de vino tinto. Como es obvio, este bastardo tiene las mismas buenas intenciones que el veterinario. Esa noche, debido a la visita del sacerdote, tenemos una pesadilla en la que él y el chalado queman viva a la yegua. Por suerte, todo esto es producto de nuestra imaginación. Prueba de ello es que el granjero nos despierta hablándonos a 5 centímetros de nuestra cara, y lo hace con emoción, porque hoy quiere enseñarnos algo. Ese algo son un hombre y una mujer a los que ha secuestrado después de encontrarlos haciendo cosas de mayores cerca de la granja. Con ellos quiere reemplazar a los 2 caballos muertos esta semana, y para hacerlo nos obliga a inyectarles una mezcla de esperma, sangre y orina de caballo. Después, probamos si la transformación ha tenido éxito, pasando una pequeña prueba de agilidad, y los marcamos a fuego con las iniciales de la granja. Antes de terminar el día, Fiero nos llama para que nos acerquemos y nos pide que actuemos rápido, porque si no lo hacemos, la yegua sufrirá un lavado de cerebro irreversible. El plan es simple: emborrachar al majareta para que deje su habitación desatendida, descifrar el código de la puerta del búnker escondido en una de las cintas VHS y acabar con todo.
Soy tu maestro. Eres mi caballo. Los buenos caballos obedecen. Las impurezas serán purgadas. Los caballos no hablan. Los buenos caballos están seguros. Sigue las reglas. Respeta a tu maestro. Respeta a Dios. Desconectamos los altavoces del demonio, cortamos la cinta de lavado de cerebro y liberamos a Linda, la yegua. Pero el granjero nos pilla por sorpresa y nos deja inconscientes. Afortunadamente, Linda despierta de su trance antes de que el desequilibrado nos inyecte el mejunje Art Attack y somos nosotros quienes se lo inyectamos a él. Finalmente, despedimos el cadáver de Fiero con un ritual casi vikingo y el granjero, ahora convertido en un caballo más, atiende a la ceremonia. Pero esto no acaba aquí, porque Linda, la yegua blanca, nos dice que nos pongamos una máscara, que ahora somos parte de ellos, y nosotros no podemos negarnos. Tras marchar todos juntos hacia la libertad, el juego termina. Con este resumen os he ahorrado casi 3 horas de juego mediocre, así que de nada. Efectivamente, Horses no me ha gustado. Cuando me enteré de que se había hecho famoso por su contenido polémico y que había sido prohibido en Steam y Epic Games, no pensé en lo mala que es la censura del arte, porque ya me olía de qué tipo de juego estábamos hablando. Y ahora que lo he jugado, puedo decir que no me equivocaba. Supuestamente, Horses es un juego de terror, pero a mí no ha conseguido asustarme lo más mínimo. Mi principal emoción mientras lo jugaba era la incomodidad, pero no porque me incomodara a mí, sino porque estaba grabando y no quería decir nada demasiado fuera de lugar. Pero que no dé miedo, o mejor dicho, que a mí no me dé miedo, no lo hace malo. Muchos juegos de terror optan por la vía psicológica del miedo. Y aunque no asusten de la forma tradicional, sí consiguen meterse en tu cabeza y perturbarte hasta cierto punto. Creo que es bastante obvio que Horses entra en esta segunda categoría. Después de todo, es difícil que se te olvide la imagen de una cuadra llena de personas desnudas con una máscara de caballo en la cabeza o del resto de barbaridades que hay presentes en el juego. El problema de Horses no es la falta de impacto, sino la ausencia de sutileza y de significado. Cuando en el arte se tratan temas delicados, hay que tener mucho cuidado de no promover lo que se pretende criticar, y creo que Horses no lo tiene. En mi opinión, sus creadores quieren hablar de cómo la violencia, concretamente la dirigida contra los niños, es capaz de crear monstruos, sobre todo si cuenta con el beneplácito de personas poderosas. Un mensaje totalmente respetable y beneficioso. Sin embargo, lo hacen de una forma tan burda que su intención deja de tener importancia. En vez de usar este mensaje para concienciar y asustar a los jugadores, se limitan a poner una escena grotesca detrás de otra y poco más. Por no hablar de los momentos ridículos que hacen que el juego parezca una parodia más que un juego de terror. En vez de perder el tiempo escribiendo una historia cutre y simplista, ¿por qué no ponen fotos y vídeos de crímenes reales a los Ad Satan? Total, puestos a tener poca vergüenza, mejor no tener ninguna. Creo que se entiende lo que intento decir. Usar temas delicados en el género de terror es totalmente lícito, pero solo si se hace desde el respeto y con un grado apropiado de sutileza. Os pongo un ejemplo. En el juego The Howl, que aborda el abuso infantil, hay un momento en el que nos escondemos debajo de una cama y vemos esto. Este juego no es perfecto, pero al menos siento que su creador o creadora no ha optado por el camino fácil y ha tratado el tema con respeto, sin ser explícito ni romantizar ni sexualizar el abuso. Caso contrario es el de Saló o los 120 días de Sodoma,
una película italiana de temática bastante similar a Horses, que es frecuentemente criticada por limitarse a mostrar escenas morbosas y grotescas sin reflexionar en ningún momento sobre los horribles actos que narran su historia. Aunque ni Steam ni Epic Games dieron los motivos exactos por los que decidieron no publicar Horses en sus tiendas, sus creadores piensan que fue por esta escena, en la que originalmente la mujer que monta al caballo era una niña pequeña. Después de la polémica, decidieron sustituir a la niña por una mujer adulta, pero ninguna de las dos empresas cambió de parecer. Sea como sea, estoy seguro de que la actitud de estas dos tiendas hizo que Horses vendiera muchas más copias de las que habría vendido en circunstancias normales. ¿Por qué? Pues básicamente por el morbo. Y lo más gracioso de todo es que en Steam podemos comprar juegos que para mí son mucho peores que Horses. Este doble rasero no solo es estúpido, sino que beneficia a quienes en un principio debería perjudicar. El resumen es que si la única característica diferenciadora de un juego es que es polémico, seguramente sea una basura. Y si es polémico por tratar temas delicados sin ningún atisbo de delicadeza, seguramente sea una basura que da mala imagen tanto a la industria como a sus creadores. En estos casos, creo que no hay cabida para la experimentación. Si no sabes hacerlo bien, haz otra cosa. Ese es mi consejo. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.